Recuerdo que mi madre estaba en el sofá del salón y mi padre encima pegándola. Yo con 13 años no tenía padre. No había ningún tipo de sentimiento hacia él ya, nada más que el miedo. Yo llevo con miedo Si hemos nacido toda con la miedo, vida. claro. Entonces es un miedo que no se te quita. Él empezó a ser agresivo con el niño, le molestaba cuando el niño lloraba y por la noche, sobre todo, cuando él había bebido, si no le dejaba dormir, le pegaba. Era eso, constantemente peleas, muchas peleas. Cada vez que mi madre quería decir algo, se convertía en una pelea. Es como siempre se ha visto la figura de la muñeca rota, pero es que los niños también son muñecos rotos. Ya mi padre tenía mucho miedo, yo tenía miedo, a veces lloraba o yo me enfadaba y me decía o te callas o te voy a dar un golpe. Decía, y entonces yo me callaba de miedo. Es que los hijos estamos ahí y somos unas víctimas más. Lo quieran ver o no lo quieran ver así. Se estima que en España en el último año al menos 840.000 niños y niñas han estado expuestos a la violencia de género sufrida por sus madres. Suponen más del 10% de los menores residentes en nuestro país, pero estas cifras son cálculos aproximativos porque ni en las estadísticas ni en los informes sobre violencia de género aparecen los menores. Son las víctimas invisibles. El 70% de las mujeres que sufre violencia machista tiene una media de 2 hijos y los estudios confirman que antes o después esos menores sufren directamente situaciones de violencia física o psicológica. Convivir con el miedo es una situación límite que tiene un alto precio para un niño o una niña cuya personalidad está en pleno desarrollo. Mamá, solo quiero ser un niño. No quiero tener miedo en casa. Dormir tranquila, sin escuchar gritos ni golpes. Cateo porque no puedo estudiar. Los expertos aseguran que cuando una mujer sufre violencia de género y es madre, en su casa hay más de una víctima y que son precisamente los hijos de esa mujer los que viven en una mayor indefensión. Los menores no pueden escapar de la violencia, no pueden pedir ayuda, no pueden rebelarse, no pueden enfrentarse al violento. Solo pueden esperar a que lo hagan sus madres, que en muchas ocasiones no están en condiciones de reaccionar y tomar las riendas de su vida. Mercedes y Arantxa son madre e hija. Viéndolas ahora, nadie supondría el infierno por el que han pasado, pero son 2 supervivientes de una historia de terror. Mercedes se casó muy joven y tuvo a su hija con 17 años, aunque lo cierto es que Arantxa a punto estuvo de no venir al mundo. La primera situación más violenta fue en la luna de miel. Estaba embarazada de Arantxa y me pegó una paliza. Tuvimos que volver de la luna de miel porque tuve una amenaza de aborto. Y así constantemente, luego ya fue un ir y venir. Durante 16 años sufrió el maltrato físico y psicológico de su marido, un maltrato que luego se hizo extensivo a Arantxa y a los 2 hijos que el matrimonio tuvo después. Claro que le quería, era mi padre. Pero llegó un momento que ya no era querer, era miedo. A mí solo me quería para utilizarme en contra de mi madre.
Yo sentimiento de querer no recuerdo. Yo con 13 años no tenía padre. No había ningún tipo de sentimiento hacia él ya, nada más que el miedo. Al principio él como que lo basaba todo en la violencia física, pero luego poco a poco dejó de ejercer esa violencia física y era más psicológica. Y al final lo que no te das cuenta es que se está quedando con tu autoestima y la autoestima de tus hijos, que es que se la está quitando a ellos también. Pero como tú estás tan encerrada en esa situación, no lo percibes de esa manera. Te piensas que ellos no tienen tanto daño. Esa figura paterna con él no ha existido jamás. Y a lo mejor ya el daño que me pudiera provocar a mí me daba un poco igual, pero el que hiciera a mi madre y a mis hermanos fue lo que me hizo dejar de hablarle. No sé, a lo mejor protegerles a ellos en mi pequeña manera, porque no podía hacer otra cosa. Arantxa la machacaba mucho con que no era su hija. Era constante, cada 2 por 3 la estaba diciendo: tú no eres hija mía, tú eres hija de otra persona. Porque soy muy morena como mi madre, por eso ya no era su hija. La complicada situación de la familia se hizo insostenible cuando Arantxa, ya una adolescente, se enteró de que su madre estaba de nuevo embarazada. Supe ya que algo no iba bien. Es más, creo que hasta dejé de hablarle a ella, no lo recuerdo bien, porque la dije que por qué metía a otro bebé más, por qué nos hacía eso. Que la culpa sé que no era suya, pero que por qué tenía que aguantar otra persona más lo que nosotros aguantábamos. Y ya cuando vi que embarazadísima la agarraba de los pelos y la bajaba hasta el suelo, dije: yo con esta persona no quiero estar. Y fue cuando dejé de hablarla, cuando tenía 13 años. Y comenzamos con una triste noticia. La víctima había denunciado a su marido por malos tratos y estaba en proceso de divorcio. En mayo del año 2000, Laura y María vivieron una situación límite, seguramente una de las peores que se pueden imaginar. Presenciaron cómo su padre mataba a su madre mientras ellas intentaban impedirlo en el rellano de la escalera de su casa. A pesar de sus gritos de socorro, nadie salió a ayudarlas. Y claro, como tenía el cuchillo, además yo me daba mucho miedo acercarme, pero intentándole apartar de mi madre. Es que nos enzarzamos ahí y no nos hicimos con él. O sea, no nos hicimos con él. Éramos tres y no pudimos con él. Y ya cuando nos caímos, pues sí, la empezó a pegar patadas en la cara todo el rato, hasta que mi madre consiguió echarse un poco hacia atrás, porque encima estaba yo encima de ella y no la dejaba casi moverse. Y según se incorporó un poquito, la empezó a apuñalar. Y encima la estaba insultando. Todo el rato gritando: la hija de puta, según la apuñalaba. Laura y María se propusieron borrar de sus recuerdos la imagen del asesino. A él le condenaron a 27 años de cárcel, pero a partir del 8º empezó a disfrutar de permisos penitenciarios, por lo que ellas viven con el temor de que en cualquier momento reaparezca. La terrible historia de estas dos hermanas y su madre, cruelmente asesinada por su marido, había empezado mucho tiempo atrás. Durante años, el padre las controló, atemorizó y amenazó a las tres. La convivencia era muy difícil, muy tensa. Sí, yo la definiría como eso, como una continua tensión de a ver cómo viene, a ver qué nos dice, a ver por dónde nos sale y sobre todo como que tienes siempre el temor de que va a hacer algo, pero siempre tienes un poco la esperanza de que no lo va a hacer. Hasta que finalmente sí que lo hizo, claro. Es que no hay nada que a un maltratador le valga. Cuando quiere tener una pelea, la va a tener.
La va a tener porque la busca constantemente y va a buscar cualquier pretexto, le va a servir para que desencadene en una discusión o en una paliza. La violencia que ejercía con nosotras era sobre todo psicológica, porque tú ya le conoces y vas viendo hasta qué punto puedes llegar. Entonces no te vas a exponer a superar ese límite. Durante el año 2011 en España 61 mujeres murieron asesinadas por sus parejas o exparejas. El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer ofrece otro dato muy significativo. El 31 de diciembre de 2010, el total de varones internos cumpliendo condena en centros penitenciarios españoles era de casi 47.000. De ellos, más del 10% lo hacía por delitos cometidos por violencia de género. Seis años y medio estuvo en la cárcel el exmarido de Isabel. Durante 18 años, esta mujer sufrió una situación de extrema violencia que afectó también a sus dos hijas y que acabó con la huida precipitada de las tres. Hasta ese momento las agresiones habían sido muy frecuentes y muy violentas. La más importante en una ocasión en que, después de pegarme una paliza en la que quedé semi-inconsciente, se llevó a mis hijas, que en aquel entonces tenían 8 y 2 años, estaban durmiendo, se las llevó en pijama, se llevó un cuchillo de desbrozar bosque y me dijo que se iban a matar los tres. La policía consiguió interceptarlo y rescatar a las niñas. Laia, la mayor, ya ha cumplido 18 años y tiene un recuerdo difuso del incidente que pudo costarles la vida a ella y a su hermana. Yo recuerdo esa noche de estar en el coche, ver a 2 policías, y me acuerdo también de cuando nos fuimos en el coche, acordarme del viaje, de estar yo con mi madre en el coche y ella diciéndome que nos íbamos y que eso se acababa. Pero hay un recuerdo que se mantiene nítido en su memoria a pesar de los años transcurridos. Es un sentimiento todavía hoy muy presente en su vida. Yo hacia mi padre tenía muchísimo miedo. Muchísimo, porque yo veía que algo pasaba, pero yo pensaba que era algo normal. O sea, yo no decía nada porque yo pensaba que era algo totalmente normal lo que pasaba en mi casa. Nunca he ido tranquila por la calle, nunca. Siempre he estado pensando, ¿y si me lo encuentro en la próxima esquina? ¿Y si está detrás de mí? ¿Y si me sale de vete a saber dónde? En el primer juicio ya se estableció que debía de haber unas órdenes de alejamiento hacia mis hijas y hacia mí. Esta orden fue quebrantada en un par de ocasiones, con lo cual pues él cumplió 1 año más de cárcel, en total fueron casi 7 años. Me dice que mañana sea como Ahora los temidos acercamientos se producen a través de las redes sociales, por las que su padre intenta contactar con Laia. Pues no quiero que venga. ¿Qué te dice aquí? Pues me dice que que mañana sea como sea vendrá a felicitarme por mi cumpleaños. Y yo pues no quiero que venga. Pues otra denuncia más, ¿no? Sí. La exposición a la violencia de género ejercida sobre sus madres es un claro tipo de maltrato contra los menores. Las organizaciones que trabajan en los derechos de la infancia mantienen que se les debe considerar víctimas directas y aplicárseles los mismos sistemas de protección que a las mujeres. Sin embargo, ni siquiera existen datos del número de órdenes de alejamiento sobre menores que hay en vigor. La mayor parte de las llamadas que se atienden en el teléfono del niño y del adolescente plantean situaciones de menores expuestos a violencia de género. El 90% de las veces el agresor identificado es el padre, seguido del marido o actual pareja de la madre en un 7% de las ocasiones. Aún así, todavía hay quien considera la violencia machista un asunto privado y en todo caso de la pareja. Esto condena a los menores que la padecen a la más absoluta invisibilidad.
Que no haya datos sobre los niños afectados por violencia de género es en sí mismo un dato. Es en sí mismo un dato de la poca importancia que se da a estos niños que padecen una situación 10 veces mayor que sus madres. Es una punta del iceberg, sigue siendo una punta del iceberg, y desde luego el que no se valore como daño la violencia psicológica sufrida por los menores sigue incrementando la cifra negra de la violencia de género. Quizás hayamos enfocado todo nuestro esfuerzo solo en salvar a estas mujeres que sufren sin sentido en un Estado social y democrático como el nuestro, y por focalizar toda esa atención, por poner toda la atención en las mujeres, quizás en un primer momento no hayamos observado que hay una víctima todavía más vulnerable, insisto, más vulnerable, los menores. El hecho de que un maltratador maltrate a su pareja y no a sus hijos no significa que los hijos no están inmersos en un ambiente de maltrato y que están viviendo el maltrato, porque el cordón umbilical existe. Naima tiene 20 años y estudia técnico en emergencias sanitarias. Con solo 6 años presenció cómo su padrastro agredía salvajemente y violaba a su madre. Poco antes la mujer le había anunciado que se quería separar. Mi madre no lo sabe, que lo vi, pero escuché gritos y me levanté la de noche y lo vi. Cuando lo vi me volví a la cama corriendo, pero esa fue la primera vez que yo le vi pegar a mi madre. Al ver eso, pues con 6 años lo único que se me ocurrió fue irme a la cama y taparme y esperar. Hasta que el hombre se fue a trabajar no pudieron llamar a una ambulancia que se llevó a la madre de Naima al hospital. La niña se quedó durante horas sola en casa con su hermana de 2 años, hija del agresor. Esa mañana yo lo único que sabía a ciencia cierta es que estaba con mi hermana y lloraba y yo no sabía por qué lloraba. O sea, a mí nadie me dijo por qué me tenía que quedar yo sola o dónde iba mi madre o quién iba a venir a mi casa después. La paliza fue tan brutal que le rompió el bazo y estuvo 9 días ingresada en el hospital. A él le impusieron una pena de 14 años, pero la cárcel no ha acabado con la pesadilla porque ya ha cumplido la condena y ahora reclama sus derechos como padre. Ha salido de la cárcel después de 14 años y ha pedido la custodia compartida de mi hermana y visitas. Después de tanto tiempo, y mi hermana no le conoce, no sabe quién es. O sea, tenía 2 años cuando dejó de verle. No ha mantenido ningún tipo de contacto, ni por carta, ni por teléfono, ni nada. Mi hermana, pues lo que teme al tener visitas con él o relación con él es que le haga lo mismo que le ha hecho a mi madre. Los juzgados de violencia sobre la mujer son los que determinan las medidas civiles relacionadas con la guarda y custodia, que asigna a quien se hará cargo del cuidado y asistencia diaria de los menores, así como del régimen de visitas de los hijos con el otro progenitor. Se trata de un tema controvertido en el que hay opiniones y sensibilidades muy diferentes. Hemos estudiado un número importante de sentencias de audiencias provinciales de revisión de recursos sobre guarda y custodia y sobre régimen de visitas, y hemos comprobado con mucha sorpresa y con preocupación que la variable de la violencia de género no se tiene en cuenta, o al menos no aparece reflejada de manera expresa en la motivación de las decisiones judiciales. Si esa persona que ha podido cometer un delito de maltrato le quedan restos de sensibilidad, de humanidad, lógicamente será hacia sus hijos, hacia los que deba mostrarlos, ¿no? Entonces, ¿por qué no?
poder facilitar esa relación en la medida de lo posible. Las resoluciones que concreten, que doten de contenido el interés superior del menor, tienen que huir de prejuicios preconcebidos, como pueden ser el hecho de que es un beneficio en todos los casos el que el menor, la menor, cuenten con su padre y con su madre. Esto es así siempre que el modelo de relación familiar sea un modelo respetuoso con los valores constitucionales. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que es el único padre que tienen esos niños. Entonces, por una condena de maltrato, le haría yo la pregunta al revés, por una condena de maltrato, hay que cortar inmediatamente la posibilidad de que ese condenado pueda relacionarse con sus hijos. Los jueces utilizan y se apoyan en los informes que hacen una valoración forense y pericial de las mujeres y de los menores. Los responsables de elaborarlo son los equipos psicosociales de los juzgados de violencia sobre la mujer, que están formados por un médico forense, un psicólogo forense y un trabajador social. Aunque no son vinculantes, son tenidos muy en cuenta por los magistrados a la hora de determinar la custodia o establecer el régimen de visitas. Una sentencia de maltrato habla de hechos que han ocurrido entre dos personas, entre la pareja. Hay que ver si eso implica medidas para con los hijos de esa pareja, de ese grupo familiar o no, ¿vale? Puede quedar probado los malos tratos y que no necesariamente haya que suspender la guarda y custodia de ese menor o las visitas. A mí me parece que son términos antagónicos. Es decir, si una persona está ejerciendo violencia sobre su mujer, difícilmente puede tener condiciones favorables para pensar en los hijos como el mejor proyecto. Si se fijan unas visitas determinadas de un menor, si en este caso es con su padre, con un supuesto maltratador, es porque se está considerando que eso es lo mejor para ese menor, porque no hay ningún otro interés en cualquier medida que se decida para ese niño. En general, cuando miramos al sistema judicial con una mirada de derechos de infancia y atendiendo a dónde está en medio de un procedimiento judicial el niño o la niña, estamos comprobando que prevalece casi siempre el interés de los adultos y los derechos de los adultos. Sonia no es un nombre real, pero prefiere mantener oculta su identidad. La razón es la de siempre, el miedo. Sonia es la mayor de 3 hermanos. Cuando ella tenía 10 años, salieron huyendo de su casa junto a su madre e ingresaron en un centro de acogida para mujeres maltratadas. El juez dictaminó que los 3 hijos tuvieran visitas con su padre. Un niño nunca tendría que pasar por esto, porque ya está de sobra demostrado, porque se lo ha visto, que se lo ha hecho a una persona que es tu madre, que la ha maltratado. Entonces ya está demostrado que esa persona no es buena. ¿Por qué tenemos que demostrar también que es mala para los niños cuando se va a ver? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Las visitas duraron 2 años que ella recuerda como una auténtica pesadilla durante la que llegó a enfermar. Yo tenía 12 años cuando decidí que ya no podía más. Entonces me dijeron que como tenía esa edad que podía hablar con un juez y con unos psicólogos, pero siempre me decían que eso era muy difícil, quitarle las visitas a un padre no es fácil. Los menores no están protegidos en los casos de violencia de género porque mi madre salió y estuvo protegida, pero luego mi madre tuvo que dar lo que más quería a una persona maltratadora y nosotros cuando en el punto de encuentro teníamos que ir con él, era como estar desprotegidos. Los puntos de encuentro se crearon como un recurso social de apoyo a los juzgados para facilitar las relaciones paterno-filiales en los casos de separaciones conflictivas. Pueden estar gestionados por las administraciones públicas o por entidades privadas, como es el caso de este, situado en Madrid. En
general los niños vienen de buen grado. Es cierto que hay algunas situaciones difíciles que, sobre todo en las primeras intervenciones o el primer intercambio, la primera visita, son situaciones más difíciles y que ahí se requiere un cierto apoyo más de los profesionales. En el punto de encuentro se pueden realizar las visitas tuteladas, aquellas en las que un profesional tiene que estar presente, o el simple intercambio o entrega del menor. Las situaciones más delicadas se producen cuando existe una orden de alejamiento de un progenitor respecto a otro. Cuando se atiende un caso con una medida judicial de orden de alejamiento en el punto de encuentro, el progenitor sobre el que pesa la orden de alejamiento acude al centro con 15 minutos de antelación antes de que se produzca el intercambio o la hora de la visita. Cuando la persona con orden de alejamiento ya se encuentra en las dependencias del centro, procedemos a ponernos en contacto con la persona que tiene la orden de protección. Tendrá unos 15 minutos de margen para acceder al centro y cuando acuda con los menores pasará a esta sala, donde se despedirá y uno de los compañeros procederá a realizar el intercambio. La persona que tiene la orden de protección saldrá primeramente del centro para dar un margen a que pueda alejarse y la persona que tiene la orden de alejamiento saldrá siempre 15 minutos después, facilitando el que no haya un encuentro y cumpliendo así el protocolo de orden de alejamiento. ¿Algún día de Semana Santa? Iremos al Congreso, con las agendas, con los niños, todo como está previsto. Sin embargo, la mirada de expertos y usuarios no siempre es tan favorable respecto a estos encuentros. Asociaciones de defensa de los niños insisten en el derecho de los menores a ser escuchados y temen que, utilizando estas visitas, el maltratador mantenga el control sobre la mujer a través de los hijos. Es muy importante tener en cuenta la opinión del niño. Eso está claro y el juez o quien tome una decisión que le afecte en el sentido del régimen de visitas que se imponga a un niño tiene que tener en cuenta si ese niño muestra un rechazo a estar con alguno de sus progenitores. Eso no puede ser, ningún juez puede ser indiferente a eso. Lo habitual es que la violencia hacia la mujer se perpetúe a través de la violencia a los hijos cuando se pierde la posibilidad de ejercerla directamente sobre la mujer. Que la ejerzan físicamente en una situación en la que se ha judicializado el conflicto suele ser más difícil, pero la ejercen psicológicamente. Y ahí suele haber una presión y un dolor y una situación de erosión que luego tiene consecuencias importantes en el futuro de estos niños, claro. Busquemos soluciones. Pongamos orden en las relaciones de los menores y siempre pensemos en el interés superior del menor, que a veces no coincide ni con el progenitor padre ni con la madre. Un hombre ha matado esta madrugada a su mujer y a su hijo de 16 años y luego se ha suicidado. La pareja se estaba separando. Un hombre de 36 años se ha entregado a la policía y ha confesado haber matado a su pareja de 46 y al hijo de ella de... El crimen se conoció el miércoles cuando la hija de la víctima, una niña de 9 años, encontró el cuerpo al volver del colegio. Muchas veces el tipo de violencia que padecen los hijos de mujeres maltratadas por sus parejas o exparejas es psicológica, pero también es fácil que se traspase ese umbral y los menores sufran directamente las agresiones que en ocasiones llegan a ser mortales. Los datos oficiales dicen que en 2010 en España 6 menores murieron junto a sus madres a manos de su padre o pareja de la madre. En 2011 fueron 3 los niños asesinados en similares circunstancias. En el Hospital Niño Jesús de Madrid funciona desde el año 2005 una comisión clínica de violencia destinada a la formación de profesionales y sobre todo a la detección del maltrato físico infantil. Lo más frecuente que vemos en el hospital es el maltrato físico, sobre todo en urgencias y a veces también en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, hay otros tipos de maltratos que también son bastante frecuentes, pero que es más difícil de detectar, como es el maltrato psicológico. Cuando llega el niño a urgencias, lo valoramos y ante la sospecha, riesgo o certeza de maltrato se inicia lo que es un abordaje común, se avisa a la trabajadora social del hospital, se notifica y después se intenta ver si ese niño, se ve si en caso de que vuelva a su casa o a su hogar, puede garantizar las condiciones de seguridad.
Estela tiene una niña de pocos meses. Es su segundo hijo, pero está disfrutando de la maternidad como si fuera la primera vez, porque al primogénito lo tuvo en unas condiciones dramáticas en las que su prioridad era sobrevivir. Hace 9 años, Estela se encontraba en Australia con su marido, un profesor de español con el que se había trasladado desde Cangas de Morrazo en Pontevedra. Al principio fue el control, luego la anulación progresiva y la intimidación para dar paso a la violencia física que se acentuó con la noticia de su embarazo. Cuando estaba embarazada de 7 meses, una noche fuimos a tomar algo y luego me vino todo el camino acusando, ¿no?, de que había estado mirando a algún chico, bueno, lo de siempre, ¿no? Y abrió la puerta, me tiró al suelo y me fue dando patadas desde la puerta hasta la sala, que estaba al otro extremo de la casa, contra los muebles, el sofá y la mesa. Yo recuerdo que me desperté en una camilla en el hospital y lo primero que vi fue a él y me dijo que por mi culpa iba a matar a nuestro hijo, o sea, todo lo contrario a lo que había sido. Me llevó para casa y al llegar casi a casa me empujó del coche, me dejó en la acera tirada. Pero fue al nacer su hijo cuando Estela comprobó que su vida había tocado fondo y que ya no era ella la única víctima. Durante 1 año y medio, el pequeño también fue objeto de las iras de su padre. Empezó a portarse mal con el niño. Yo hasta ese momento no veía tanto el daño que me estaba haciendo, pero cuando lo vi en tercera persona fue como ver una película. Entonces me di cuenta realmente de que nuestras vidas, la mía y la de mi hijo, corrían peligro y que era muy malo, o sea, que era una mala persona, que era como tener al enemigo en casa. Si no le dejaba dormir, le pegaba, le daba azotes por todo el cuerpo hasta que le dejaba el cuerpo rojo. Yo, la primera vez que sucedió eso, me di cuenta de que tenía que acabar esa situación porque lo veía a un niño indefenso y que no se merecía eso. Alguna vez que yo le decía algo, ¿no?, pues no me parece bien esto o tal, entonces él cogía al niño muy fuerte y me amenazaba, ¿no?, con quitármelo. Entonces, si yo seguía hablando, él apretaba todavía más al niño. Entonces, como yo no quería que le hiciera daño, me callaba. Con la ayuda de una amiga, Estela y su hijo salieron huyendo de Australia. Volvieron a España e ingresaron en un centro de acogida. Hoy el niño tiene 8 años y es feliz. Salió lo suficientemente pronto como para no tener recuerdos de la situación de violencia en la que vivió los primeros meses de su vida. vía de transmisión de la violencia es precisamente haberla vivido. No tenemos niños que nazcan violentos, ni niñas que nacen sumisas. Los violentos se hacen y las sumisas también. Él te dice, o estás conmigo o estás con ella. Entonces, como yo estaba con mi madre, me hizo la vida imposible y tuve que salir. Pero si alguien llega a seguir su rol, mis hermanos, por ejemplo, se hubiesen convertido en maltratadores. En maltratadores y si nadie hubiese hablado con ellos, lo hubiesen visto normal.
que los niños vuelvan a repetir esta conducta violenta que han observado o que han padecido a veces durante tantos años es una probabilidad importante. El ciclo víctima-maltratador es un ciclo interesantísimo que explica por qué los niños en estos entornos de violencia tienden a identificarse con la figura del maltratador, porque además de la violencia también es el que ejerce control y poder y a veces seguridad. Mi hermano eran insultos continuos hacia él, o sea, no sé, que no valía para nada igual que yo, que era un maricón de mierda, que para lo único que iba a valer en su vida era para estar debajo de las faldas de su madre, y eso no es verdad. Porque creo que también vale muchísimo. Es más, le llegó a pedir a mi madre que si alguna vez se comportaba como mi padre, que le ayudáramos. Además del riesgo de repetir comportamientos, los menores expuestos a violencia machista presentan diversos problemas físicos y trastornos psicológicos. Los más pequeños sufren regresiones y su desarrollo se ralentiza. Luego aparecen las conductas más agresivas y pueden llegar a la adolescencia con comportamientos violentos y destructivos. Es frecuente que en el colegio participen en casos de bullying, como acosadores o como acosados. Pero también hay un comportamiento que llama la atención en muchos de estos niños. Desarrollan una sorprendente madurez superior a la que les correspondería por su edad. Uno de los síntomas que pueden presentar los niños que viven la violencia de género es la parentificación, en esa necesidad que tienen los niños de proteger, por ejemplo, a la madre. Desarrollan unas actitudes y unas conductas mucho más maduras de la edad que tienen. Esto, por ejemplo, en un caso que tuve, el niño tenía 12 años, me contaba que él le decía a su mamá: mamá, duérmete que yo vigilo, que yo estoy atento. Lo más importante de entender es que la violencia es un acto de abuso de poder y de restar la libertad a otra persona. Esto llevado a un niño y a una niña supone que estás limitando cuestiones básicas de su desarrollo como persona y sobre todo les estás privando de recibir unos buenos tratos que necesitan desde el punto de vista humano por parte de sus progenitores como figuras de seguridad. La hija de Mercedes era solo un bebé cuando vivía con su padre, pero ya tenía unas reacciones preocupantes. Y no hacía más que llorar, lloraba y lloraba y lloraba. Eso los tres, que yo decía, jo, no te das cuenta. Y veía a un hombre y tapaba la boca a mi madre. Sí, también, es verdad. Con 2 años. Es cierto, tenía pánico a los hombres. Era parecer un hombre, que fuera, aunque fuera un doctor, y le tapaba la boca a mi madre. Me acordaba de eso. Y ver que tu hermana pequeña con 2 años llega a hacer eso. Tenía pánico, es cierto. O sea, y yo se la he quitado de los brazos a mi padre, porque a lo mejor llega el borracho y coger a la bebé. Pues dejar y quitársela. O sea, yo creo que todo eso se lo hemos transmitido también a ella. Inevitablemente, el destino de los menores de edad expuestos a violencia de género está vinculado al de sus madres. Si tienen suerte de que las mujeres cuenten con la fuerza y los apoyos necesarios para huir, ellos tendrán que enfrentarse al trance de dejar su casa, su colegio y sus amigos para alejarse del violento. Pero si no es así, seguirán condenados a vivir en el terror. Tras un nuevo episodio de violencia en el que tuvo que intervenir la policía, Mercedes y sus 3 hijos huyeron de su casa sin volver la vista atrás e ingresaron en un centro de acogida para mujeres maltratadas. Fue muy duro. Salir de casa fue muy duro porque tienes que dejar a toda tu familia, a todos tus amigos, no decir dónde estás y sentirte culpable tú de algo que tú no has hecho. Y sin embargo ese sentimiento de culpa me ha durado muchos años. Y salir sin nada, porque salimos con la ropa puesta, como si fuéramos meros ladrones o... no sé.
Es una sensación muy dura. Muy dolorosa. Es que ni siquiera los biberones del bebé. Los niños cuando llegan al centro suelen reproducir la conducta y el comportamiento que observan en sus madres. Si una madre llega con actitud de seguridad, de tranquilidad, con la expectativa de un cambio, eso enseguida se le nota a los niños. Ellas vienen nerviosas y con ansiedad, los niños y las niñas lo suelen manifestar. Aun con todo y con eso, normalmente son los que primero se adaptan porque perciben que hacen un traslado de un entorno de riesgo a un entorno de seguridad, y eso es lo más importante para ellos. Después de varios intentos, hace 11 años que Isabel y sus 2 hijas también salieron de su casa y empezaron una nueva vida a muchos kilómetros de distancia en un centro de acogida. Las evidencias fueron tan rotundas que el juez le retiró al padre la patria potestad de las 2 hijas. La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos de los padres en relación a los hijos. Se ejerce por ambos progenitores y solo en casos extremos se le retira a uno de ellos. Es independiente de la guarda y custodia, que se refiere al cuidado diario de los menores. Pues la suerte de mis hijas ha sido que no han tenido visitas obligatorias con el maltratador, porque esto es un maltrato que sigue a los niños después de la separación. O sea, cualquier padre maltratador no es un padre, es el peor referente para ellos, y además ellos lo recuerdan perfectamente. No entiendo cómo ningún juez puede obligar a hijos de maltratadores a ir a unas visitas, aunque sea bajo vigilancia. Y más por eso, porque un padre que tiene que ser vigilado no puede ser un padre, no puede ser un referente. En el centro lo que hacíamos sí que jugábamos, pero a veces sí que nos daba por sentarnos y contarnos las historias de cada uno, y era como si hiciésemos terapia nosotros solos. Porque, bueno, uno te contaba lo que le había pasado a él, la otra también te contaba, pues a mí me ha pasado esto, y entre nosotros hablábamos y era una forma de apoyarnos entre nosotros. Pero la historia no ha terminado y el miedo continúa, porque además de saltarse las órdenes de alejamiento a través de las redes sociales, el exmarido de Isabel sabe dónde viven. Yo la última vez fue el año pasado, todavía estaba en vigor la orden de alejamiento que ahora ya no tenemos. Bajaba yo con mis muletas porque tenía una lesión y me lo encontré en la puerta de la calle. Yo quiero pensar de que podría hacer algo, de que podría llamar o lo que fuese, pero yo sé que me quedaría paralizada. Me quedaría paralizada del miedo y no sabría cómo actuar. Cuando la madre de Naima pudo salir del hospital después de la tremenda paliza que le dio su marido, volvió precipitadamente a su casa para recoger algunas cosas, las imprescindibles, y junto a sus 2 hijas también huyó. Cogimos 4 o 5 cosas, 4 trapos, 2 muñecos, y nos fuimos corriendo al centro. Sin mirar atrás, eso nos dejamos un montón de cosas, perdimos todo. Yo pues perdí muchísimas cosas allí. Y te vas de sopetón de un día para otro, luego el cambio de llegar al centro, no conocer a nadie. Hasta ahora que ha salido de la cárcel hemos tenido una vida tranquila, pero ahora que ha salido de la cárcel y ha dado señales de vida pidiendo custodia y visitas y esto, pues la situación se pone un poco tensa, empiezas a tener un poco de miedo, a mirar a tus espaldas. Mi hermana ahora está nerviosa, intranquila, o sea, no quiere saber nada de su padre, tiene miedo a encontrársele por ahí, se monta sus paranoias en la cabeza y está muy intranquila. Y también está nerviosa porque tendrán el juicio de a ver si le dan la custodia o no le dan la custodia. Y tampoco de momento a ella nadie le ha preguntado si quiere ver a su padre o no quiere verle, o si quiere saber algo de él o no saber nada. Estas fotos son de poco antes de irme de Australia. Se me ve súper triste. Hace 7 años que el bebé de Estela llegó huyendo desde Australia en brazos de su madre, una mujer destruida que en aquellos momentos pesaba 43 kilos. Yo no tenía ganas de vivir, ni veía ningún motivo para hacerlo.
La única fuerza que yo tenía era mi hijo y me propuse que aunque solo fuera por él, iba a luchar. Tenía 18 meses y estaba muy asustado. El niño, que gateando se escondía cada vez que oía que su padre llegaba a casa, tardó tiempo en conseguir relacionarse con su entorno sin temor. Él era un niño muy tímido, un niño inexpresivo y un niño que nunca se reía. Era un niño desconfiado. Luego sí que le quedó una secuela hasta, pues no sé, los 2 años, 3. El padre tenía barba y bigote y cuando veía a un hombre parecido se ponía a llorar casi gritando, desconsolado y lo tenías que coger en brazos y calmarlo. El exmarido de Estela ha muerto y ella ha vuelto a Vigo y ha rehecho su vida. Conocía a Fran desde el instituto y cuando se reencontraron a su vuelta de Australia decidieron iniciar una relación cuyo fruto es una niña de pocos meses. Ahora por fin ella y su hijo, que ya tiene 8 años, han encontrado la tranquilidad de vivir en una familia normalizada. Al principio resultó un poco difícil tanto para el niño como para mí, pero a día de hoy puedo decir que estoy muy contento y siento que es mi hijo. Y bueno, ahora tuvimos una niña que es lo que afianza ahora la relación y une lo que es ahora el círculo familiar que tenemos. Doy gracias por conocer a esta mujer tan maravillosa, una superviviente, que gracias a ella soy lo que soy hoy en día. El miedo es lo que más tiempo permanece. Todas las víctimas quedan marcadas y solo con la muerte del maltratador ese temor desaparece definitivamente. Es lo que le ha pasado a Estela y también a Arantxa, que fue quien conoció y tuvo que comunicar el fallecimiento de su padre. Es que llamé a mi madre y le dije, mamá, o sea, nos ha pasado lo mejor que podía pasar en esta vida y es su muerte. Sé que es muy feo lo que estoy diciendo, que es mi padre y que no debería desearle el mal a nadie, pero soy feliz porque no está. Claro, no puedes decir vivo aquí o vivo allí o... Estás escondido, no lo saben nada más que los abuelos, hermanos y poco más. No puedes decir que vivo aquí, que estoy viva, que soy yo, que tengo una vida. Laura y María no tuvieron que huir, simplemente se quedaron solas. Con su madre muerta, su padre en la cárcel y sin familia a quien acudir, teniéndose solo la una a la otra, salieron adelante, aunque también ellas siguen mirando a su espalda. ¿Quién no garantiza que efectivamente no va a hacer lo mismo? Yo llevo con miedo si hemos nacido toda con la miedo, vida. claro. Entonces es un miedo que no se te quita, porque ya es algo que tienes ahí. Porque incluso hasta para otros términos de protección está contemplado para la pareja, pero no para los hijos. Pero no, es que los hijos estamos ahí. Estamos ahí y somos unas víctimas más. Lo quieran ver o no lo quieran ver así. Hablamos de macrocifras, hablamos de 840.000 niños que podrían ser víctimas de la violencia de género. Ahora, mientras hablamos, en este momento, ¿dónde están? ¿Por qué no se les detecta? ¿Por qué no se les protege? Algunas veces los niños no quieren hablar de las cosas que les asustan, que les preocupan o que les dan miedo, porque creen que los mayores, los adultos, no les van a creer. ¿De qué crees que les da miedo hablar? Pues de sus cosas, para que a lo mejor su madre le cuenta un secreto y pues le dice que su padre le pega,
que su marido le pega por las noches, se lo cuenta como un secreto, pero ella no se lo quiere contar a nadie, porque si se lo cuenta a alguien, pues se puede separar su familia. A ver si te estamos entendiendo bien. Conseguir que los niños digan en voz alta lo que les pasa, lo que les asusta o lo que ven en su casa es muy difícil. María es terapeuta y trabaja en la detección y tratamiento de niños expuestos a violencia. Por ejemplo, ¿podéis decirme cómo se pone el Papa de furioso? Así. Vale. Siempre buscaremos. Eso es. Buscaremos siempre a alguien que nos pueda ayudar, ¿verdad? Un adulto en el que confiemos. Muy bien. Venga, avanzamos 2 casillas. Otra forma en que los pequeños, incapaces de verbalizar su situación, suelen expresar el miedo, la rabia y la inseguridad en la que viven es a través de los dibujos, un sistema muy eficaz para detectar una realidad oculta. Se trata de un niño de 9 años. En la familia vivían malos tratos físicos, había separaciones continuas, consumo de drogas, todos los hermanos estaban muy alterados por la situación y en este punto el niño todavía no había contado todo el maltrato que estaba viviendo en su casa y todas las emociones tan negativas de rabia, agresividad, resentimiento, frustración, miedo. En la recuperación de los menores sometidos a violencia de género tienen mucho que ver el tiempo y la intensidad del maltrato sufrido, los apoyos con los que cuente la víctima y la ayuda psicológica. Afectados y especialistas coinciden en que la evolución es muy diferente si la reciben o no. La terapia es muy importante. De hecho, cuando un niño recibe terapia porque se ha parado la situación de la violencia, hay una parte de la familia que desea su recuperación, tenemos un vínculo con el que podemos apoyarnos, la terapia es mágica. Yo sí, lo estuve haciendo, pero ellos no. Ellos la terapia la han hecho conmigo. He sido la que me he volcado en hablar con ellos, en pues hablar y hablar y hablar y hablar. Yo, de hecho, es la primera vez que le explico esto a alguien que no sea mi novio, mi madre, un tío, un primo. Quitando el día del juicio y... Nunca he hablado de esto con nadie. Porque no es fácil hablarlo tampoco, o por lo menos para mí. Igual que se reclaman estadísticas y datos concretos del número de menores expuestos a violencia machista en nuestro país, también se considera imprescindible un apoyo terapéutico específico similar al que reciben sus madres para todos estos niños y niñas. Nadie le pregunta cómo te sientes, ni qué es lo que has visto realmente, ni qué te gustaría que hubiese pasado o lo que no hubiese pasado. Un apoyo psicológico al niño, yo creo que debería centrarse más en eso. Cuando la violencia de género está en una casa y hay hijos y hay que tomar medidas, a los hijos se les tiene que explicar lo que está ocurriendo. Tienen que saber lo que ocurre y que esto no es normal. Y si necesitan terapias, pues hay que hacer las terapias. Lo que no se puede hacer es esconder a los niños esta barbaridad. Hice terapia, también tenía mi psicóloga y luego también nos hicieron hacer un curso ahí en el centro, pues enseñándonos que todo se podía solucionar con la palabra y de que lo que yo había vivido hasta entonces no era normal. Yo no me veía capacitada para hacer una vida normal, entonces opté por irme al centro. Yo sabía que necesitaba mucha ayuda psicológica. Tenía que reconstruirme a mí misma y volver a encontrarme. María y Laura tuvieron que trabajar muy duro para superar la imagen de su padre matando a su madre ante sus miradas impotentes. Cuando pasó lo de mi madre, pues a continuación nos metieron en terapia psicológica. Y tuvimos que estar incluso yendo varias sesiones por semana. Aparte ya del suceso en sí, porque claro, nosotras veníamos sufriendo una situación de tensión desde pequeñas
Entonces, claro, por un lado tenías el alivio de que no le íbamos a volver a ver, pero claro, tenías la pena de que habías perdido a tu madre. Y encima en esas circunstancias, porque si hubiera sido de otra forma... Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Pasados los años, algunas todavía con miedo a la posible reaparición del violento y otras con una nueva vida recién estrenada, todas estas víctimas han salido de su infierno particular. Saben que ya nadie les va a intimidar con un golpe o con una mirada, pero el duro camino recorrido les ha dejado cicatrices en el alma y en la piel. Sí me he hecho a lo mejor una coraza a la hora de que no me hagan daño, que no he aguantado la más mínima discusión y ya me he puesto loca diciendo que no me tenían que hablar así. Sí, será un poco culpa de lo que he vivido, pero también he aprendido mucho a controlarme, a relajarme, a no todo el mundo tiene por qué hacerme daño a mí. Yo lo que creo que me ha afectado es que me aparto bastante de la gente, es decir, me cuesta establecer lazos por miedo a que luego me pase algo así. Es decir, que idealice una persona y luego me dé cuenta de que no, de que realmente no es de esta manera, entonces me cuesta bastante tener relaciones con la gente. Yo soy muy borde, muy seca, muy seria, muy desconfiada, no me fío de la gente. O sea, no me fío de la gente. Hasta que no me demuestran lo contrario. Y como me defrauden, no vuelvo a confiar en esa persona. Siempre lo vas a tener, es algo que no puedes olvidar nunca. Porque si no, corres el riesgo de otra vez, tú pasar otra vez por ese paso. Entonces yo creo que nunca se tendría que olvidar. Pero sí aprender a vivir con ello, aprender a manejarte, aprender a seguir para adelante y llevarlo lo mejor posible. Precisamente que el pasado condicione lo menos posible su futuro es el objetivo final de todas ellas. Un suceso de estos te marca la vida, o sea, pero no puedes vivir a expensas de ello. No puedes... Mi forma de pensar es que yo no puedo estar justificando cualquier cosa porque es que a mi madre la han pegado y yo he visto cómo pegaban a mi madre. O porque he vivido fuera de mi casa, o sea, no he tenido una casa, un domicilio, una familia estable. Efectivamente, mi madre no hubiera consentido el que hubiéramos acabado hundidas, porque ella no se lo merece y es eso, nos ha preparado muy bien y no se lo... Yo, vamos, no me gustaría fallarle. Ya por ella. No está ella, no estamos nosotras. Claro. Desgraciadamente, no todas las víctimas salen adelante. Ellas han tenido suerte y también ayuda, pero son una minoría. De la misma manera que no existen datos exactos del número de niños y niñas que cada día en España sufren el terror de convivir con un violento, la mayor parte de las veces su padre, tampoco se sabe cómo evolucionan y se desarrollan esos menores. ¿Cuántos acabarán siendo maltratadores o maltratadas? ¿Cuántos serán capaces de alcanzar una vida normal? ¿Cuántos guardarán su secreto para siempre con vergüenza o con culpa? En ese sentido, sorprende que, aunque es similar el número de chicos y de chicas expuestos a la violencia de género, ningún varón afectado se ha prestado a contar su experiencia. Lo que es seguro es que unos y otras, el resto de sus vidas seguirán preguntándose por qué precisamente quien más debería haberlos querido y protegido fue quien les robó la infancia.